Saludos cordiales, nos encontramos nuevamente para revisar el capítulo 7, que es la asignación de direccionamiento IP a nuestras redes. Vamos a revisar lo que tiene que ver tanto con IPv4 y IPv6 en estas clases y la forma como podemos nosotros verificar y probar la conectividad a través de ICMP con sus comandos básicos ping y traceroute. Entonces, el direccionamiento IP viene basado en un modelo TCP/IP que es usado para comunicaciones de redes y como todo protocolo describe un conjunto de guías generales de operación que nos van a permitir que un equipo pueda comunicarse en una red. TCP/IP provee conectividad end-to-end, especificando cómo los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos por el destinatario. Pero, ¿qué es una dirección IP? Es el acrónimo del protocolo Internet. Son un número único e irrepetible con el cual se identifica un host en una red donde se está corriendo IP. IP es un conjunto entonces de 4 números decimales representados del 0 al 255 separados por puntos. Es una representación de 32 dígitos binarios dividido en 4 octetos. Hay diferentes tipos IP, dinámicas, ¿sí?, que reciben direccionamiento de los dispositivos de manera aleatoria de un grupo de direcciones y para eso utilizamos DHCP. Hay IP estáticos utilizadas en redes pequeñas donde tú puedes de manera manual ir cada uno de los equipos poniéndole un direccionamiento IP y que si es que se apaga el router, al momento que lo vuelves a prender se sigue manteniendo ese IP a diferencia de la dinámica. Tenemos IP privadas que identifica equipos y dispositivos dentro de una red doméstica. Es casa adentro. En cambio que una IP pública es la que tiene asignada cualquier equipo o dispositivo conectado de manera directa y es la que va a tener visión desde el mundo. Hay IPv4, que es el número de 32 bits, IPv6, que hablamos de 128 bits. En virtud de que el direccionamiento IP en los años 90 se iba quedando muy corto, aparece una idea de dividir la red en subredes a través de un procedimiento conocido como subnetting. ¿Para qué me sirve una dirección IP? Es la identidad que se le da a cualquier dispositivo de red, igual que a la dirección de una casa, de una oficina, que proporciona la identificación de ubicación física específica. Los dispositivos de red entonces se van a diferenciar entre sí a través del direccionamiento IP. ¿Puedo cambiar la dirección IP? Claro, lo podemos hacer nosotros utilizando comandos como ipconfig, que lo podemos hacer desde el CMD de nuestro computador y con ipconfig yo identifico cuál es el direccionamiento actual de mi equipo y lo puedo ir eliminando, ¿cierto?, a través de ipconfig release y luego también reobteniendo direcciones a través de ipconfig renew. Normalmente, más utilizado hasta el momento, hay 3 clases de redes, denominadas clase A, clase B y clase C, ¿sí?, que van a permitir la delimitación de porciones de host y porción de red, en cada uno que más adelante las vamos a ver. Para poder salir al mundo vamos siempre a determinar una puerta de enlace que es el dispositivo que va a actuar de interfaz de conexión entre los dispositivos y que posibilita compartir los recursos entre 2 o más computadores. Asimismo, vamos a utilizar protocolos como DNS, que es más fácil conocer el dominio www.byronoviedo.com que conocer 4 números decimales separados por un punto para identificar a un sitio web o 32 ceros y unos para identificar a dicha dirección. Y la máscara de red, que es muy indispensable, o combinación asimismo de 32 bits que sirve para delimitar el ámbito de una red en sus ordenadores. La función es identificar
en los dispositivos qué parte de direccionamiento IP es el número de red y qué parte de host. Me permite determinar entre dos direcciones IP si son locales o remotas entre sí. Las direcciones privadas, en virtud de que a los mediados de los 90 se empezó a dar el agotamiento del direccionamiento IPv4, asomaron. Estas no son enrutables, son casa adentro, son utilizadas en las redes internas y deben traducirse a una IPv4 pública para ser enrutable. Y esta siempre va a estar en la interfaz de salida del dispositivo como el router. Estas fueron definidas en el RFC en 1918. Y ahí tenemos el bloque de direcciones privadas que podemos utilizar en clase A, clase B y clase C. El direccionamiento con clase antigua. En el 81 aparece el direccionamiento IPv4 de Internet y se asigna mediante el direccionamiento de clases, con clase, ya vamos a ver más adelante sin clase, que está establecida en el RFC 790 y aparece en clase A, clase B y clase C. Las clase A, donde el primer octeto va a identificar a la red y los tres finales a los hosts. La clase B, los dos primeros octetos va a identificar a la red y los dos finales al host. Y la clase C va a identificar los tres primeros octetos a la red y el último al host. ¿De qué dirección a qué dirección va? Pues bien, esto va a depender del bit de orden superior del prefijo. Y esto se determinó en el RFC 790. El primer prefijo, el primer bit en la clase A es el 0. Quiere decir que el resto del primer octeto, los 7 bits que quedan, pueden ser ceros o pueden ser unos. El mínimo número va a ser 0. Entonces, traducido a decimal va a ser 0. El máximo número va a ser 0 y el resto, los 7 bits, van a ser 1, que traducidos o pasados a un sistema decimal equivale al 127. Por eso que la clase A va de 0 a 127, donde esta 127 es reservada para el loopback. En la clase B, el prefijo o bit de orden superior cambia, ya no es 0, sino es 1, 0. Y los otros 6 dígitos binarios, el menor va a ser combinación de ceros, 1, 0, 0, 0, que viene a ser 28, y el máximo va a ser 1, 0 y 6 unos, que va a ser 191. En clase C, el bit de orden superior es 1, 1, 0. Ojo, estos bits de orden superior o prefijos ya están determinados en el RFC 790. De igual manera, el mismo proceso, 1, 1, 0, 5 ceros equivale a 192. 1, 1, 0 y el número máximo 5 unos equivale al 223. Y ahí tenemos en la diapositiva el número máximo de redes y de hosts que podemos nosotros tener clase A en clase B y clase C, de acuerdo a la fórmula 2 a la n-2. Así como se tiene direccionamiento con clase, también se tiene direccionamiento sin clase, en virtud de que había mucho desperdicio de direcciones IP y estas se empezaron a agotar. Entonces, en la década de los 90 se introdujo este direccionamiento sin clase. Aquí aparecen las clases D y E, que ocupan un 12.5% del total de direcciones. Es un enrutamiento entre dominios sin clase a través de CIDR, ¿sí? Y que permite que los proveedores de servicios asignen direccionamiento IPv4 en cualquier límite de bit de dirección, en lugar de solo estar trabajando con funciones de clase A, B y C. ¿Quiénes son los que manejan, administran y mantienen el direccionamiento IP en las regiones? Nosotros podemos ver ahí que en la parte de Latinoamérica, la LACNIC es quien se encuentra administrando el registro de direcciones de Internet de América Latina y el Caribe. Igual, la ARIN para la parte norte de América, AFRINIC para África, APNIC para la parte de Asia y Pacífico, la RIPE para Europa, Oriente Medio y Asia Central. Esta es la parte 1 del capítulo 7, capítulo dividido en 3 partes por la extensión. Nos vemos en la siguiente clase.